qué mejor para entender este tema que platicar con Mauricio Meshulam. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto saludarte, a la audiencia, como cada miércoles. Pues sí, efectivamente suben las tensiones por el tema del lanzamiento de este que está confirmado por Estados Unidos y por prácticamente todos los analistas. Es un misil por primera ocasión intercontinental. A ver, ¿qué es esto? Porque para quienes no estamos familiarizados, cada misil nos suena un poco a lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? A ver, ¿qué muestra y qué todavía no muestra? Lo que sí muestra es que Corea del Norte está avanzando a pasos veloces en su carrera hacia su meta, que es tener un misil del suficiente alcance que llegue o que tuviera capacidad de golpear a Estados Unidos. El misil actual, el que mandó el día de ayer, el que ensayó el día de ayer, alcanzaría a Alaska, básicamente todo el territorio de Alaska, no alcanzaría el territorio de Estados Unidos. Este es un misil intercontinental. Ahora, ¿qué es lo que todavía no demuestra Corea del Norte? Y aparentemente todavía no tienes la capacidad de miniaturizar la bomba y montarla sobre este misil. O sea, todavía no maneja la tecnología suficiente para tener una cabeza lo suficientemente pequeña para que sea montada en este misil, una cabeza nuclear, para que sea un arma nuclear, pero sí está caminando a pasos agigantados en este sentido, ¿no? O sea, si hay un avance en su agenda. Hay un avance, claro. Lo que demuestra, y este es el tema político esencial, no parece haber absolutamente nada que detenga en este momento a Pyongyang, o sea, a Kim específicamente, en su carrera para obtener la meta que quiere, que es esta de tener una capacidad de atacar a Estados Unidos. Básicamente, ¿por qué lo quiere? Porque el régimen norcoreano ha estimado que este es su mecanismo, es su herramienta defensiva más importante para garantizar su supervivencia. Es una herramienta no para lanzarla a Estados Unidos, sino como una herramienta disuasiva que garantiza su supervivencia y que no hay ninguna otra con esa misma capacidad. Por lo tanto, no va a haber nada que le detenga. Te voy a hacer una pregunta que seguro es una tontería, pero ¿por qué Estados Unidos, que hemos visto que tiene una capacidad de intervenir, lo vimos con Gaddafi hace muchos años, lo vimos recientemente en Siria, que cuando decide mandarles unos cuantos misiles y bombardeos lo hace, ¿por qué no interviene militarmente antes de que tenga esta capacidad? Es decir, ¿qué representa hoy? Insisto que sé que es una pregunta quizá muy simple para un tema muy complejo, pero ¿por qué dejan que siga avanzando en su agenda? Mira, es que el problema de hoy no es muy diferente al problema de hace unos años. ¿Por qué no intervino Obama? ¿Por qué no intervino Bush? No, básicamente el tipo de respuesta que Pyongyang lanzaría es esencialmente contra Corea del Sur, que está en su frontera y que estaríamos hablando de un nivel de destrucción verdaderamente elevado, y posiblemente contra Japón. Estás hablando de dos de los aliados asiáticos más cercanos a Estados Unidos. La capacidad de Norcorea hoy es muy alta, aunque no tenga estos elementos. Deja lo nuclear de lado y vamos a suponer que Corea del Norte, unos piensan que sí ya tiene capacidad de montar una ojiva nuclear en un misil de corto alcance o de mediano alcance. Supongo que todavía eso déjalo de lado. Su capacidad en armamento convencional, en una guerra convencional en contra de Seúl, que es una ciudad que se encuentra pues muy cercana, prácticamente en la frontera de Corea del Norte, y su capacidad para atacar a Japón es muy elevada. Por lo tanto, el nivel de destrucción estimado en esa zona concretamente es muy alto. Entonces, ningún presidente de Estados Unidos se ha aventurado a detonar un conflicto porque sí se estima que la respuesta convencional por parte de Corea del Norte sería muy elevada, número uno. Y número dos, tienes el factor China. No se sabe exactamente, entonces sigue siendo todavía un signo de interrogación cómo reaccionaría China. Si China, dado un conflicto militar, apoyaría a Corea del Norte como lo ha hecho en décadas previas, o China se mantendría neutral o trataría de jugar otro tipo de cartas. Dada que esa ruta no puede avanzarse por lo que nos acabas de explicar, el tema siempre es pues, o las sanciones o los premios, ¿no? O presionar a China. Y entonces, esta semana, otra noticia que tuvimos, que nos dirá si tiene relación, que viene algunos notas que decía que sí, esta presencia de barcos de Estados Unidos en aguas que China dice que son suyas. Exacto. Y que se da en este marco de que si China interviene o no ante Corea del Norte, ¿qué pasa ahí?
3 cosas hizo Estados Unidos en estos días para intentar ejercer presión sobre China. Sanciones sobre actores privados, bancos chinos. Número 2, este movimiento que pues es un movimiento, digamos, que desafía a China en aguas que China reclama como suyas. Y la tercera, Estados Unidos autoriza una transacción de armamento con Taiwán, que es algo que irrita enormemente a los chinos. Pero es un poco la forma de decir, China, tengo otras formas de presionarte para que tú de verdad tomes en serio. ¿Por qué China? China básicamente es el principal aliado de Corea del Norte, es el sostén del régimen. 90% del comercio de Corea del Norte se lleva a cabo con China y se estima que si China no ejerce no una poca, sino una mucha mayor presión, entonces ahí Corea del Norte siempre tiene esta válvula de escape para seguir avanzando y progresando. ¿Dónde está parada y cómo ha reaccionado a esto? ¿Qué sucede? Bueno, China sí quiere presionar a Corea del Norte porque China no quiere la presencia de Estados Unidos ahí y a China no conviene una península coreana nuclearizada. Sin embargo, China tampoco desea el colapso del régimen y lo que se estima es que sanciones mayores en contra del régimen, o sea, unas sanciones por parte de China, un bloqueo comercial serio, por ejemplo, digamos, un corte a la exportación de gasolinas hacia Corea del Norte, sí sería una forma de asfixiarlo y un posible colapso del régimen, lo que China tampoco desea. Luego tienes además el factor Rusia, porque Rusia también ha estado incrementando, ha estado construyendo una base para poder tener también ahí a Corea del Norte como una carta de negociación. Entonces, si China bloquea su exportación de gasolinas, también puede ser que Rusia en cierto momento incremente la exportación de gasolinas a Corea del Norte. Entonces ahí digamos que el juego está complicado. Entonces tienes las opciones diplomáticas, que hasta ahora no han funcionado, la propuesta de ayer mismo y que es la propuesta que han mantenido China y Rusia es un congelamiento del programa nuclear norcoreano a cambio de un congelamiento de los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo con Seúl. No estamos ahí, esa va a ser la propuesta china. Ahora mismo tienen reunión en el G20, digamos, en los laterales del G20 va a haber reunión entre Putin y Trump y entre Xi Jinping y Trump, exacto, y seguramente esta va a ser la propuesta y pues vamos a ver hacia dónde camina, ¿no? Pues muy claro, como siempre, una pregunta más, Mauricio. Leímos un tuit de Donald Trump en estos días diciendo, como que un poco, estoy parafraseando, como se nos acaba la paciencia con Corea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a incrementar o qué pudiera significar en el contexto del régimen de Donald Trump? ¿Y cuáles son las posturas dentro del gobierno de Donald Trump sobre este tema? Porque algo que hemos aprendido contigo desde el día, incluso antes del día 1, es que el gobierno de Trump no es un gobierno necesariamente homogéneo en su política exterior, en su política militar. Y en ese sentido, ¿cuál es el debate dentro de Estados Unidos? Esencialmente hay quienes piensan que hay que presionar a China de mucha mayor manera y hay quienes piensan que hay que negociar con China. Entonces ahí tienes un debate, un primer debate. Un segundo factor tiene que ver con hasta dónde incrementar la presión militar con Corea del Norte y si en cierto momento es necesario verdaderamente efectuar un ataque preventivo, a pesar de los costos que esto conllevaría en cuanto a un conflicto. Entonces este debate es en el que estamos caminando y mientras se camina en el debate, en estos 6 meses, Corea del Norte ha seguido avanzando y está caminando a pasos muy veloces hacia tener, porque también hay quien piensa, incluso un artículo importante en la revista Foreign Affairs recientemente es, deja a los que tengan ya energía nuclear y asegúrate que esa energía nuclear se traslade hacia fines pacíficos y ya no enfrentes al régimen. Que se hizo con Irán. Algo así. O por lo menos algo similar a lo que se hizo con Irán. No sabemos lo de Irán en qué vaya a terminar después de 10 años, pero sí, o sea, entrar en un esquema en el cual, a ver, ya no voy a bloquear tu intento por tener energía nuclear. Pero yo regulo qué materiales tienes y el uso que le das. Esas son como las opciones que no son demasiadas ni tampoco necesariamente significan que el régimen norcoreano va a entrar en la negociación de ellas. Bueno, pues muy interesante, Mauricio, como siempre, en esta complejidad de la agenda internacional
internacional y vamos a ver qué pasa. Ojalá no te tengamos que llamar antes para este tema. No. Ojalá, porque no sería una buena... Normalmente no se te habla por buenas noticias. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, ojalá nos veamos hasta el próximo Yo miércoles. creo que hay que analizar la semana que entra qué pasa en lo de G20. Ya. O sea, está Claro. este tema y hay muchos otros, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Como Mario. siempre, Mauricio Bechulam.